En el tercer postulado de congruencia, requerimos la demostración de que dos ángulos sean congruentes entre los dos triángulos y el lado comprendido entre estos dos ángulos también lo sea. Así, por ejemplo, si queremos comprobar la congruencia entre este triángulo ABC y el triángulo MNP, lo podríamos hacer, por ejemplo, con el ángulo A y B y el lado AB y buscar cuáles son los ángulos que son congruentes a A y a B y que además el lado AB sea congruente con el lado que se encuentre entre esos dos ángulos. Bien, hagámoslo con el triángulo, con el lado AB, por cierto, con cualquiera de ellos, si el triángulo es congruente, con cualquiera de los lados tiene que funcionar. Los tres elementos serían entonces ángulo, lado, ángulo. Comenzaríamos, por ejemplo, con la congruencia del lado, por ejemplo, AB. Tomamos la medida y comprobamos con la medida del ángulo congruente, del lado congruente, perdón. Y tenemos que este lado es congruente con este. Así que ya tenemos la L. El segmento AB es congruente con el segmento MN. Ahora hay que comprobar la congruencia de los ángulos A con uno de los dos ángulos y B con el otro ángulo del extremo de M y N, del extremo de AB. Comencemos con A. Veamos entonces la medida del ángulo, por ejemplo, con este lado. Tendremos que hacer lo mismo con este otro. Y luego tomamos la medida de este ángulo para ver que el ángulo coincida. Y efectivamente, aquí está. El ángulo coincide, que el ángulo A es el mismo ángulo para que el ángulo M. Ya tenemos entonces que este ángulo es congruente con este. Y ahora coloquémonos en el otro extremo, aquí. Y, por ejemplo, con un segmento aquí, tomemos la misma medida con el que queremos probar la congruencia, aquí, y luego revisemos que coincide efectivamente con esta distancia, que sería con el vértice A y con el vértice M. Y efectivamente, aquí está. Entonces comprobamos que también el ángulo N es congruente con el ángulo P. Por lo tanto, ya tenemos que el ángulo A es congruente con el ángulo M y tenemos A, L y el otro extremo que es B. El ángulo B es congruente con el ángulo N y tenemos A. Al ser LA, LA congruentes, podemos concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNP.